Bien, jóvenes, vamos a empezar a comentar algunas cosas sobre los fármacos inhibidores de la síntesis proteica, ¿no? Los antimicrobianos inhibidores de la síntesis proteica, que es el tema que nos correspondería ver hoy día, ¿no? De modo que lo primero que tenemos que recordar estaría relacionado con justamente los sitios donde actúan estos medicamentos, ¿no? Hemos escuchado de sus compañeros que las tetraciclinas, pues, actúan a nivel de las unidad 30S, ¿no? Y que en estas unidad 30S lo que van a hacer es interferir con la interacción que debe darse entre el ARN de transferencia y aminoácido correspondiente, ¿no? Y el ARN mensajero. En otras palabras, hay un bloqueo de la interacción codón del ARN mensajero con el anticodón del ARN de transferencia, ¿no? Que llega con el nuevo aminoácido. Entonces, esa interferencia, ese bloqueo, es lo que conduce a la inhibición de la síntesis proteica que producen las tetraciclinas. Por su lado, los macrólidos, ¿no? Tienen un mecanismo de acción doble, ¿no? En general se acepta que es doble. El mecanismo principal por el cual actúan los macrólidos es la inhibición de una translocasa, ¿no? Es decir, se bloquea, como figura un poco aquí en esta diapositiva, el proceso de translocación, ¿no? El pasaje desde el sitio aceptor al sitio donador, ¿no? Del complejo peptidil ARN de transferencia, porque se supone de que este ARN de transferencia número 6, ¿no? Debe tener el péptido, ya debe tener el péptido unido, ¿no? Este péptido más el aminoácido correspondiente debe estar todo unido al ARN de transferencia 6 para que pueda saltar, para que pueda translocarse de sitio, ¿no? Entonces, esa translocación depende justamente de una translocasa, que sería inhibida por el macrólido. Pero el macrólido además también realizaría el otro proceso importante, que es, o inhibiría el otro proceso importante, que es la transpeptidación, ¿no? No solo bloquearía la translocación, sino también la transpeptidación. O sea, bloquearía la transpeptidasa, inhibiría la transpeptidasa, que lo que hace justamente es formar el enlace peptídico entre la proteína que se está formando y el nuevo aminoácido que acaba de llegar, ¿no? Eso es el paso 2 que está acá también descrito, de la referencia correspondiente como transpeptidación. De modo que el macrólido se asegura, digamos, ¿no? No solo evita la transpeptidación, que se forme el enlace peptídico para que la proteína, digamos, o el péptido pase de el sitio o del ARN en el cual estaba al nuevo ARN, no solo bloquea la transpeptidación, sino que también bloquea la translocación, ¿no? Y muchos consideran que este es el mecanismo principal. Bueno, eso hacen los macrólidos. Y la clindamicina, que es una lincosamida, también la lincomicina pertenece a este grupo, pero es un antimicrobiano que se usa menos, es un antimicrobiano que se emplea menos, el que se utiliza más es la clindamicina, ¿no? Entonces pertenecen ambos a las lincosamidas. Y el cloranfenicol, que es un antimicrobiano de otro grupo, pero que también tiene un uso escaso, algo vamos a mencionar al respecto de todas maneras, pero tiene un uso escaso. Todos ellos, ¿no? La clindamicina, el cloranfenicol, la lincomicina, clindamicina y lincomicina como lincosamidas, ¿no? Inhiben el proceso de transpeptidación, ¿no? Solo se ocupan de bloquear pues la formación del enlace peptídico, ¿no? Que se debe dar entre el péptido que ya está en formación y el nuevo aminoácido que acaba de llegar, ¿no? Todo ello, todos estos procesos se dan en las unidades 50S, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo de acción propio de los macrólidos, de las lincosamidas y del cloranfenicol, trabajar en su unidad 50S. Aquí está una figura que ya vimos en la reunión anterior y que nos muestra, ¿no? O nos especifica que las tetraciclinas pues inhiben, actuando a nivel de la unidad 30S, la incorporación del complejo ARN de transferencia aminoácido, ¿no? Es lo que estamos diciendo acá, este de aquí,
justamente al sitio aceptor. Entonces, de esa manera se detiene la síntesis proteica, ¿no? Ya no puede ingresar, ¿no? No hay, como decíamos, la interacción codón-anticodón. Se bloquea esta interacción y se anula la síntesis de proteínas. Se detiene. Si ya se está produciendo, se detiene. En cuanto a los macrólidos, estamos viendo que el sitio principal de acción es la translocación, pero también está descrito en otras bibliografías, ¿no? Que puede también inhibir la formación del enlace peptídico. En todo caso, parece que la inhibición de la translocación es el mecanismo principal. En lo que se refiere a la cloranfenicol y las lincosamidas, ya dijimos que la lincosamida la principal es la clindamicina y que el cloranfenicol en realidad no se usa mucho. Bueno, como fuere, estos antimicrobianos inhiben la formación del enlace peptídico, por lo tanto inhiben a una transpeptidasa, inhiben el proceso de transpeptidación, ¿no? Que debería darse aquí en el paso 2 que está descrito en la figura. Entonces, quedando esto claro, como también han expuesto sus compañeros, pasamos a ver algunas características de los grupos, ¿no? En cuanto a los macrólidos, como podemos ver, los macrólidos son antimicrobianos, ¿no? Son antibióticos en realidad, bueno, con una estructura cíclica grande, ¿no? Por eso se habla de un anillo macrocíclico, porque tienen numerosos carbonos. Eso ha permitido dividirlos, clasificarlos en dos grupos, ¿no? Los que tienen 14 carbonos, donde está la eritromicina, uno de los más antiguos, probablemente el primero de los macrólidos. Luego la claritromicina que tenemos, que estamos utilizando. Y en los que tienen 15 carbonos, la citromicina. Esos son los tres macrólidos que debemos recordar, porque además son los macrólidos que están en uso, los que disponemos, los que se están aplicando. Eritromicina, claritromicina y acitromicina. Se han descubierto más, ¿no? Como ustedes pueden ver, pero su uso es muy limitado o no los tenemos disponibles en nuestro medio. En cuanto al espectro, ya vimos mecanismo de acción, ya vimos los tipos de macrólidos. En cuanto al espectro, entonces se consideran a los macrólidos como de espectro medio, ¿no? Intermedio. Ni un espectro reducido, ni un amplio espectro, un espectro intermedio. Tienen entonces eficacia, ¿no? Acá están varios de ellos, pero nosotros nos centramos en eritromicina, claritromicina y acitromicina. Tienen actividad sobre cocos gram positivos, como el estreptococo piógenes, que es un estreptococo de grupo A. Pues al estreptococo piógenes, ustedes recordarán, se le llama también estreptococo beta-hemolítico grupo A. Ese estreptococo piógenes se ubica en la piel y se ubica en la garganta. Entonces, en realidad el macrólido no se considera como fármaco de primera línea, como antibiótico de primera línea. Normalmente para ese estreptococo, y hemos visto la semana pasada, se da penicilina. Entonces puede ser penicilina natural, puede ser ampicilina, amoxicilina, con eso se erradica a la gente. Pero cuando la persona es alérgica, entonces la alternativa es darle un macrólido. Pues eritromicina, claritro o acitro actúan bien contra el estreptococo de grupo A. Contra el neumococo, también llamado estreptococo piógenes, entonces la sensibilidad puede ser adecuada siempre y cuando este neumococo sea sensible a la penicilina. Es decir, si el neumococo es resistente a la penicilina, también va a ser resistente al macrólido. Entonces, en la comunidad todavía encontramos, la mayoría de neumococos son sensibles a la penicilina y por eso se tratan con amoxicilina. Pero si no pudiera darse amoxicilina, igual que en el caso anterior, se podría dar un macrólido. Pero han ido aumentando también, ¿no? En porcentaje los neumococos que son resistentes a la penicilina. Entonces ahí hay que usar ya ceftriaxona, por ejemplo, ¿no? Una cefalosporina tercera. Ese neumococo que es resistente a la penicilina ya no es afectado por el macrólido. Ya no le hace daño ni la eritromicina ni la citromicina, ya no. ¿Ya? Después tenemos al estafilococo aureus. Hay dos estafilococo aureus, ya dijimos también. Ya. Hay uno que es sensible a la meticilina y otro resistente a la meticilina. No se clasifica por la sensibilidad a la oxacilina en todas las referencias, ¿no? Porque eso por motivo de una pregunta por ahí. El estafilococo aureus se dice meticilino sensible o meticilino resistente. O como dice ahí,
sensible a la meticilina o resistente a la meticilina. ¿Para qué es sensible a la meticilina? Que todavía también es frecuente en la comunidad, es más frecuente en la comunidad. Se puede usar acitromicina, por ejemplo, ¿no? O se puede usar claritromicina, ¿no? Eritro podría utilizarse. No es un fármaco de primera línea, pero podría actuar. Pero para el Staphylococcus aureus resistente a la meticilina no le hace nada. Ningún macróleo es eficaz. Entonces, para este, ya sabemos que el resistente a la meticilina hay que usar vancomicina, ¿no? Ese es el fármaco de elección. La teicoplanina, los llamados glucopéptidos son los que actúan bien, ¿no? Hay algunos otros como la cefalosporina de quinta generación, en fin, pero eso es otra discusión, ¿ya? Entonces es resistente a la meticilina. Después hay algunos agentes, ¿no?, que producen infecciones respiratorias altas, ¿no? El neumococo mismo puede producir otitis, ¿no?, o sinusitis. Lo mismo puede hacer el Haemophilus influenza, que es un bacilo gram negativo, o la Moraxella catarrhalis, que también lo es. Entonces, para estos bacilos que producen sinusitis, más que otitis, sinusitis, por ahí, ¿no? Entonces se puede utilizar también un macrólido, eso es una opción. El macrólido es particularmente eficaz contra los gérmenes atípicos, ¿no? Atípicos. Y los atípicos son aquellos, pues, que generalmente están dentro de las células, que no tienen una pared, una membrana celular bien estructurada, sobre todo la pared no está estructurada. Entonces, no se colorean gram positivos o gram negativos, por lo tanto, ¿ya? Y dentro de ellos están Legionella, especie dice acá, pero la Legionella neumófila es uno de los que puede ser sensible. El Haemophilus ducreyi no tanto, la clamidia sí, el micoplasma también. Entonces los atípicos principalmente son Legionella, clamidia y micoplasma. Clamidia trachomatis, que clamidia produce infecciones del tracto genital, ¿no? Entonces a veces afecta el ojo del bebé también. Bueno, cuando nace el bebé y pasa a través del canal donde la mujer tiene una infección por clamidia, ¿no? Y el micoplasma neumonía produce la neumonía que a veces se llama atípica, ¿no?, que es una neumonía que no es como la neumonía por neumococo, es diferente en su presentación, pero eso se puede ver en otro momento. En todo caso, para los gérmenes atípicos, clamidia, micoplasma, legionela, es una buena alternativa en general el macróleo, ¿no?, sobre todo la citromicina. Después, hay un tipo de Mycobacterium diferente del tuberculosis, que es el Mycobacterium avio, donde puede usarse acitromicina o claritromicina. Y el Helicobacter pylori, de esta lista que está acá, el Helicobacter pylori, ¿no?, el que está asociado a la enfermedad ulcerosa péptica, eso ya hemos visto en su momento. Este bacilo es erradicado también por la claritromicina en particular, ¿no? Ese es el fármaco que se utiliza, ¿no? Aunque la resistencia ha ido aumentando, ¿sí? Acá un poquito la marcación que tiene con la letra B sugiere que la resistencia pues ha ido ya aumentando para la claritromicina. Ahora, ¿qué falta en esta lista, ¿no?, que está tomada de una referencia de farmacología? ¿Quiénes faltan en esta lista? Acá faltan las bacterias entéricas que producen diarrea infecciosa aguda. Eso se les está diciendo a sus compañeros también. Acitromicina en particular, ¿ya? Acitromicina en particular se usa contra bacterias entéricas que producen diarrea disentérica muchas veces, es decir, con moco, sangre o infecciones intestinales. Por ejemplo, salmonela. Hay salmonella especie y el salmonella tifi, que produce la tifoidea, ¿no? Salmonella. Por ejemplo, la shigella, ¿no?, que produce diarrea con moco, sangre. La E. coli enteroinvasiva, no la que produce infección urinaria, esa no se va a usar ahí el macróleo, pero sí para la E. coli enteroinvasiva. Para el vibrio cólera, que produce también una forma de diarrea acuosa, pero que puede ser muy intensa y puede llevar inclusive a la muerte, vibrio cólera, ¿no? Para el Campylobacter jejuni, o jejuni se escribe, ¿no? Campylobacter jejuni. Para el Campylobacter, de hecho, la citromicina y los macróleos, pero en particular la citromicina, es el fármaco de primera línea, ¿no? A veces el Campylobacter empieza produciendo una diarrea acuosa, ¿no? Y, sin moco, sin sangre al principio, pero a veces se complica, se agrava y termina produciendo una diarrea con sangre, con moco, ¿no? Y fiebre, y malestar general, y dolor abdominal,
y a veces hasta vómitos. Entonces, esa diarrea hay que tratarla con acitromicina, Campylobacter jejuni, ¿no? Jejuni. Bueno, entonces esos agentes productores de diarrea infecciosa aguda también se pueden tratar y son sensibles a los macróleos, en particular a la citromicina. Entonces los macróleos son bacteriostáticos, ¿no? Es importante que se concentren en el sitio de la infección, ingresan a los macrófagos, por ejemplo, y eso les permite actuar dentro de las bacterias atípicas, pero no tienen efecto postantibiótico. ¿Eso qué quiere decir? Que de todas maneras, para que sean eficaces, debe haber cierta concentración en el plasma, debe haber medicamento en el plasma. Y cuanto más medicamento hay en el plasma, por eso se habla de área bajo la curva, cuanto mayor sea la concentración en el plasma, más por encima esté de la concentración inhibitoria mínima, más eficaz va a ser el medicamento. ¿Ya? Entonces, esa es una característica importante del macrólido. Se meten al interior de las células, por ejemplo, de los macrófagos, los neutrófilos, y actúan ahí, ¿no? Sobre todo en los macrófagos contra las bacterias que están ahí queriendo esconderse, digamos, ahí actúan, pero necesitan de todas maneras tener concentraciones adecuadas en el plasma que superen la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Entonces es una característica del macrólido. Ahora, son inhibidores enzimáticos. Al ser inhibidores enzimáticos, entonces, otros medicamentos van a aumentar sus concentraciones cuando se usen con macrólidos. Se usan, como hemos mencionado hace un momento, cuando no se puede usar penicilina, ¿no? Una faringitis, ¿no? Una faringitis bacteriana por estreptococcus, que debería tratarse con penicilina, pero si el paciente tiene una alergia de tipo 1, una anafilaxia, ¿no?, a la penicilina, entonces hay que tratar de evitar la penicilina y la idea es administrar en este caso el macróleo, ¿no? Son eficaces también, como dice la referencia, para las infecciones intracelulares y las bacterias atípicas, es lo que acabamos de decir hace un momento. Dice también su tolerancia es adecuada, aunque en algunos pacientes pueden producir alteraciones digestivas, erupciones cutáneas y alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, es el efecto adverso capaz más preocupante, el de las alteraciones digestivas. Perdón, están acá que me insisten. Disculpen un segundo. ¿Ya? Vamos a terminar primero esta parte, luego contesto esto. Un minuto. Entonces, las náuseas, el dolor abdominal, están dentro de las alteraciones digestivas un poco más importantes. Aquí tenemos a la citromicina, que es capaz el macrólido que se está usando más, ¿no? Uno de los más eficaces. Entonces vemos de que en general es bacteriostático, pero esto sucede con los antibióticos, ¿no? Puede ser bactericida para el Streptococcus pyogenes, ¿no? Y su biodisponibilidad, como vemos, puede reducir con el alimento, de modo que es preferible administrarlo en ayunas o alejado de los alimentos. Lamentablemente eso produce un poco más de intolerancia digestiva, dolor abdominal, náuseas, ¿no? En los niños es incómodo esto, pero el administrarlo lejos del alimento mejora un poco la biodisponibilidad, la absorción del fármaco, ¿no? Su concentración intracelular hace de que un tratamiento, digamos, de 5 días tenga una duración más o menos de una semana. O sea, el estado de equilibrio se va alcanzando lentamente, ¿no? Es una característica que tienen los macróleos por acumularse dentro de las células, ¿no? Después, se puede usar contra hemófilos influenza, se usa contra típicos y contra las enterobacterias, pero productoras de la diarrea infecciosa aguda. Ya dijimos E. coli enteroinvasiva, Shigella, Salmonella, Vibrio cólera, Campylobacter, son afectados bien por los macróleos. Lamentablemente se ha asociado a una reacción adversa que es la arritmia, ¿no? Producen arritmias con cierta frecuencia. Dentro de las arritmias que pueden producir hay una particularmente preocupante, es la taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Entonces, y se puede expresar o se encuentra a veces como estar paciente con palpitaciones, ¿no?, que percibe, ¿no? Entonces es una evidencia que está haciendo probablemente taquicardia ventricular.
Ahora, hay medicamentos como la terfenadina que pueden aumentar el riesgo de esta eh, reacción adversa. La terfenadina prolonga el intervalo QT, se dice que los macróleos también prolongan el intervalo QT y por lo tanto facilitan las arritmias ventriculares. La terfenadina ya no se usa ni sola ni con macróleo, solamente lo hemos dejado acá como un recuerdo de un medicamento que era peligroso cuando se da con macróleos. La ergotamina no es riesgosa porque produzca arritmias, sino porque al ser un inhibidor enzimático va a aumentar las concentraciones de ergotamina y esta tiene un efecto alfa-1 que contrae las arterias, aumenta la presión arterial, da la sensación de adormecimiento en los dedos de las manos y de los pies por isquemia, por falta de flujo sanguíneo. Eso se llama ergotismo. Entonces hay que tener cuidado no combinar de preferencia estos fármacos, ¿no? Los antiácidos reducen su absorción. La digoxina es un excitante del ventrículo y este también puede serlo, de manera que por ahí pueden interactuar. No olvidar en general que la citromicina no debe administrarse con otros fármacos que prolonguen el intervalo QT. Eso siempre es importante. Como se metaboliza a nivel hepático, puede haber ciertas limitaciones cuando hay daño hepático severo y se dice que tiene cierto riesgo también de hepatotoxicidad. Y la claritromicina es un macróleo también bacteriostático que tiene un estado de equilibrio más lento, ¿no? Que tiene también concentración leucocitaria, pero su efecto entonces no dura tanto, ¿no? La biodisponibilidad, igual como en el anterior, está un poco disminuida, es mejor darlo sin alimentos, ¿no? Se concentra un poco menos que la citromicina en los tejidos. Este se da 2 veces al día, mientras el anterior se da 1 vez al día, ¿no? Entonces tienen una vida media diferente por ahí. Bueno, las mismas reacciones adversas, ¿no? Ahí están las arritmias, la intolerancia digestiva, o color de cabeza, zumbido de oídos a veces, y las mismas interacciones. Acá está la taquicardia ventricular polimórfica, ¿no? Que se puede producir con terfenadina, este antihistamínico por eso ya no se usa, y como inhibidor enzimático puede incrementar las concentraciones de estos fármacos. La misma precaución, cuidado con la prolongación del intervalo QT, es un aspecto importante de los macrólidos, ¿no? Y hay que tener en cuenta también si hay daño hepático severo. A ver, vamos a hacer un pequeño paréntesis, de modo que me permite también solucionar aquí unas cosas. Y regresamos en 5 minutos, ¿ya? De paso que marco también hay que estar marcando, como saben ustedes acá, la salida y la entrada. A ver, 5 minutos. Bien, entonces ya habíamos hablado de lo que corresponde a los macrólidos. Entonces ya hemos mencionado 2 de ellos que tienen un poco más de importancia. Ahora, aquí tenemos una lista tomada de Goodman donde nos habla de las indicaciones, ¿no? Ya más o menos mencionado la eficacia que tiene contra lo que es el estreptococcus, la que puede tener contra Clamidia trachomatis. Sí, puede utilizarse también contra Corynebacterium diphtheri, ¿no? O Bordetella pertussis, dentro de algunos otros gérmenes que por suerte no son tan frecuentes hoy en día, pero que podrían también ser sensibles. En particular resalta la buena actividad contra los atípicos. Acá figura también el Campylobacter, que lo hemos mencionado de la diarrea. Entonces son algunas de las indicaciones de eritromicina. En cuanto a la claritro, las indicaciones son parecidas, aunque se enfatiza un poco más el papel en la neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo por el micoplasma, ¿no? Puede tener actividad contra el Helicobacter pylori, pero ya no es tan buena. Mencionamos que en nuestro medio ya no es tan eficaz contra el Helicobacter pylori y por ahí ha tenido que ir reemplazándose en lo que es pues, la enfermedad ulcerosa péptica, ¿no? Entonces, claro, nunca se da sola, pero tiene esas limitaciones. Y la citromicina, que tiene unas indicaciones similares a la claritromicina, aunque es más activa frente a la hemófilos influenza, lo vimos en una diapositiva anterior, ¿m? En general contra lo que es los atípicos, contra el neumococo, eh, lo que es la moraxela, a la hemófilos influenza, por ahí están las indicaciones en bronquitis y otitis media, en faringitis, ¿no? Contra el Streptococcus pyogenes, la clamidia ya se mencionó, y la posibilidad de usarlo contra el Mycobacterium avium. Entonces ahí están las principales indicaciones. En cuanto a las tetraciclinas, ¿no? Son de 2 tipos básicamente, ¿no? Hay 3 generaciones, pero en realidad lo que tenemos son tetraciclina,
y clortetraciclina. Básicamente la tetraciclina es el fármaco del cual disponemos. Y luego tenemos doxiciclina y minociclina, ¿no? Esta doxi y esta minociclina tiene una vida media más larga, lo cual le permite, a diferencia de la tetraciclina, ser administrada cada 12 horas, ¿no? Estas son administradas cada 6 y aquí tenemos la administración cada 12, 2 veces al día. En cuanto a la cobertura, podemos ver que hay cobertura para cocos gram positivos, como el Staphylococcus aureus, siempre y cuando sea sensible a meticilina, también para el piógenes, también para el neumococo, ¿no? Y podrían ser eficaces también contra la listeria, aunque no es un uso muy frecuente, ¿no? Sobre todo los 3 primeros sí se pueden aplicar. En cuanto a lo que se refiere a los gram negativos, entonces, en general las tetraciclinas se consideran de un espectro amplio, ¿no? De manera que pueden actuar contra cocos gram negativos, como la Neisseria gonorrhoeae, pero también contra bacilos gram negativos, como el Haemophilus influenza, ¿no? También resultan útiles contra las bacterias entéricas que producen diarrea, como la Shigella, ¿no? O el Campylobacter, ¿no? Y pueden actuar contra los llamados atípicos, donde está el micoplasma, la clamidia, la legionela, el ureaplasma, ¿no? Entonces tienen, como ven ustedes, un espectro amplio, ¿no? Actúan contra gérmenes atípicos, contra bacilos gram negativos de diferentes tipos, tanto enterobacterias como no enterobacterias, ¿no? Incluido el Haemophilus, contra cocos gram negativos, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, por ahí, y contra varios cocos también gram positivos. Entonces un espectro un poco más amplio. No actúan contra anaerobios, ahí sí tienen limitaciones, ¿no? Es su principal limitación, que no la tiene el cloranfenicol. El cloranfenicol es de otro tipo, es un antimicrobiano de otro tipo que tiene el mismo espectro, pero además actúa contra los llamados anaerobios, ¿no? Entonces es parte de la cobertura del cloranfenicol, un poquito más amplia que de las tetraciclinas, ¿no? Después, en cuanto a la farmacocinética, las tetraciclinas de acción corta tienen una absorción oral un poquito menor que las de acción larga, que tienen una biodisponibilidad más grande, ¿no? 93, 95%. Pero la vida media es un poco más pequeña, esta es más larga, por lo tanto, estos se dan, como hemos dicho, cada 6 horas o cada 8 horas y estos se dan cada 12, ¿no? Y la eliminación renal es más importante para las tetraciclinas de acción corta que para las tetraciclinas de acción larga, ¿no? Estas se eliminan menos por el riñón. Entonces, acá un resumen sobre tetraciclinas y cloranfenicol. El cloranfenicol, ya dijimos, es un medicamento bacteriostático, ¿no? Que actúa en las unidades 50S, las tetraciclinas en la 30S, por ahí son diferentes, claro, pero ambos son bacteriostáticos e inhiben la síntesis proteica. Son de amplio espectro, ¿no? Hemos dicho que sobre todo el cloranfenicol, pues actúa contra cocos gram positivos, contra bacilos gram negativos, contra gérmenes atípicos e inclusive contra anaerobios, donde las tetraciclinas no tienen tanta efectividad, pero en general se consideran ambos de amplio espectro. Pero ¿por qué entonces no se usan con más frecuencia? Porque tienen toxicidad, son fármacos tóxicos. Entonces, ¿qué pasa con las tetraciclinas? Por ejemplo, producen intolerancia digestiva, ¿no? Las molestias de dolor abdominal, náusea, vómitos, producen o tienen riesgo de ser hepatotóxicos. Las tetraciclinas además producen fotosensibilidad, aumentan la presión intracraniana y si están vencidas pueden producir el llamado síndrome de Fanconi, que es un problema de lesión renal. Además de ello, no se pueden usar ni en embarazadas ni en menores de 8 años, y porque afectan la osificación y el desarrollo de los dientes, el esmalte dental. Entonces, tienen muchas contraindicaciones que limitan un poco su uso, ¿no? Entonces, ese es el problema un poco con las tetraciclinas, a pesar de que tienen amplio espectro. Y el clonafenicol también es un problema porque a pesar de que tiene un espectro amplio, se puede usar, como dice acá, infecciones por salmonela, fiebre tifoidea, se trató mucho tiempo con clonafenicol, infecciones por riquecias, y como tiene buena actividad contra el neumococo, la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza, se puede usar en la meningitis también. Entonces, aparte de las infecciones por anaerobios, es un medicamento interesante. Sin embargo, el clonafenicol no produce depresión de la médula ósea, o sea, favorece la aparición de anemia. Cuanto más tiempo de tratamiento, mayor
anemia produce, y en algunos casos puede producir anemia aplásica, ¿no? O sea, con depresión grave de la médula ósea. Entonces, esos problemas que puede generar el clorafenicol han hecho de que ya no se utilice mucho, ¿no? En los recién nacidos puede producir el síndrome del niño gris, que quiere decir que hay un bloqueo de la cadena respiratoria del uso del oxígeno y el niño pues tiene esta forma de, ¿cómo podríamos decir? Cianosis, no es una cianosis oscura, es lo que se llama el síndrome del niño gris. Bien, entonces, eso es las características, digamos, que limitan la eficacia del cloranfenicol, ¿no? La seguridad del cloranfenicol, ¿no? Estos efectos adversos. Es una alternativa, entonces, cloranfenicol para la meningitis, como hemos dicho, algunas infecciones por anaerobios, y al decir alternativa quiere decir que hay otros que son mejores. Por ejemplo, contra anaerobios es buena la clindamicina y el metronidazol. En infección del sistema nervioso central, las cefaloporinas, la vancomicina. En la salmonelosis, las quinolonas, la cefalosporina tercera. Y en las infecciones por rickettsia se pueden usar tetraciclinas, ¿no? También aparte del cloranfenicol, ¿no? Podría ser también un macróleo quizás. Entonces, el problema con estos medicamentos es el riesgo de toxicidad y que hay otras alternativas que son buenas, ¿no? Eficaces, con una seguridad mayor que la que tienen estos medicamentos. ¿Ya? Aquí están algunos de los usos de las tetraciclinas. En el acné se puede aplicar. Propionibacterium acnes responde a las tetraciclinas, ¿no? Aquí está parte de su espectro. Miren, rickettsias, los atípicos, clamidia, micoplasma, legionela, ureaplasma, ¿no? Helicobacter pylori también se puede tratar con tetraciclinas, ¿no? De hecho, hay un esquema que incluye tetraciclinas. Sí puede actuar contra neumococo, aunque no es la actividad máxima, digamos, contra el Streptococcus pyogenes, contra el estafilococo aureus meticilino sensible, contra el Haemophilus influenza, se puede dar tetraciclina. La doxiciclina más o menos tiene la misma actividad que la tetraciclina, pero es un poco mejor contra los estreptococos y los estafilococos, ¿no? Y acá están algunas de las indicaciones, entonces. En una neumonía donde puede haber un atípico, es una alternativa a la doxiciclina, pero no en niños ni en embarazadas, ¿no? Infecciones de piel por estafilococo meticilino sensible, la clamidiasis, la sífilis, el treponema pallidum, como alternativa a la penicilina se puede dar doxiciclina, pero definitivamente el fármaco de primera línea y es la penicilina. Esto en las montañas rocosas no tenemos acá, ¿no? Eso es propio de los Estados Unidos, ¿no? La leptospirosis sí, que lo producen las ratas, también es una opción la transmiten las ratas, ¿no? La gente la leptospira, toxiciclina, ¿no? Y minociclina parecido, ¿no? Parecido. Y finalmente las lincosamidas. Las lincosamidas tenemos dos, ¿no? Clindamicina y lincomicina. Usamos más la clindamicina. ¿Mm? Acá está su espectro contra estafilococo aureus. Se dice que podría actuar inclusive contra estafilococo aureus meticilino resistente, ¿ya? O sea, cocos gram positivos. Estreptococo, ¿no? Piógenes también puede ser afectado, ¿no? El neumococo también, aunque la eficacia no es tan alta. Y luego vienen peptococos, peptoestreptococos, clostridium bacterioides. ¿Qué son estos? Son anaerobios. Son anaerobios. Entonces la importancia de las lincosamidas es contra anaerobios y contra cocos gram positivos, ¿no? Como el estafilococo, el estreptococo piógenes y el estreptococo neumoniae. Pero la validez más importante está contra los anaerobios. Entonces terminamos hablando de la clindamicina, que es un bacteriostático, actúa en su unidad 50S, y se caracteriza sobre todo por su eficacia antianaerobia. Se puede administrar en todas las vías, ¿no? La biodisponibilidad es buena por vía oral, tiene un metabolismo y una eliminación más bien hepática, no hay modificaciones renales, casi no es tanto eliminado por vía renal, entonces es una característica interesante. Hay que tener cuidado entonces con los que tienen daño hepático, no tanto con los que tienen daño renal. La clindamicina y el metronidazol actúan contra anaerobios, ¿no? Pero la clindamicina además actúa contra el estafilococo, que no es un anaerobio, ¿no? Entonces el metronidazol no actúa contra estafilococo. Entonces la clindamicina le gana al metronidazol contra los cocos gram positivos, aerobios, digamos, como el estafilococo aureus.
Ahí no hace nada el metronidazol. Pero el metronidazol es un buen antianaerobio también que le saca un poco de ventaja a la clindamicina contra el bacteroides frágiles. Un poco esas son sus diferencias, ¿ya? La clindamicina si actúa contra estafilococo, este no. Este actúa mejor contra bacteroides frágiles de lo que lo hace la clindamicina. Es un poco mejor en ese aspecto, pero ambos son antianaerobios. Después, los problemas de diarrea, sobre todo, dolor abdominal. Hay una forma de diarrea que se produce por una bacteria que se llama Clostridium difficile, ¿no? Se llama colitis pseudomembranosa, es una diarrea con sangre, ¿no? Producida por esta bacteria que prolifera, ¿no? Cuando se usa la clindamicina u otros antimicrobianos de amplio espectro. O sea, cuando se usa clindamicina, cuando se usa cefalosporina de tercera, carbapenems, la microbiota del intestino pues desaparece casi, ¿no? Pues todas las bacterias sensibles se mueren, pero el que sobrevive puede ser el Clostridium difficile o puede ser un hongo por ahí, que no es una bacteria, un hongo obviamente, ¿no? Entonces, el uso de fármacos de amplio espectro o que alteran la microbiota puede llevar a la producción de colitis pseudomembranosa, ¿no? Es una consecuencia del uso de la clindamicina, ¿no? Ahora, no se debe mezclar con caolín porque precipita. Este es un astringente que no se usa mucho, pero bueno, está descrito. Y sí, esto es importante, ¿no? No se debe dar ni con cloranfenicol ni con macrólidos, porque estos actúan también en las unidades 50S y esta también. Entonces se van a pelear por las unidades 50S y no va a actuar bien ni el cloranfenicol ni la clindamicina, o ni los macrólidos ni la clindamicina. No se administran de manera combinada con estos medicamentos. También tiene un papel relajante muscular, entonces hay que tener cuidado, podría agravarse mucho la relajación muscular si se combina clindamicina, digamos con orfenadrina, que es un relajante muscular, o con algún otro tipo de relajante, pues que se usa como anestésico, ¿no? Mayor razón para que se pueda ver parálisis de la musculatura esquelética. En la insuficiencia hepática hay que tener precauciones. Eso es fundamentalmente las características de la clindamicina. Bien, eso es lo que quería